Pero además que en muchas ocasiones también son muy opacos, porque si recordamos el momento en el que hicieron todas estas compras o todos estos alquileres, las diferentes entidades fueron mediante adjudicación directa, de una manera opaca. ¿Cuál es el mejor pretexto siempre para esa opacidad? Pues que es un asunto de seguridad nacional, entonces no se brinda mayor información al respecto. Solamente son unas cuantas las empresas beneficiadas también a través de este tipo de contratos para que los estados se puedan armar bien en tema de tecnología y de videoseguridad. Le agradezco mucho a Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia, procesos de seguridad, justicia y Fuerzas Armadas, que nos acompañe en esta tarde para poder platicar acerca de un tema tan importante, la seguridad que se vive en nuestro país. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes. Hemos platicado, Ramón, a lo largo de este espacio acerca del uso de la tecnología y del uso que se le da a la misma en el tema del combate al delito, pero me parece que aquí la pregunta de fondo es si verdaderamente son efectivos, porque las inversiones son millonarias y sin duda el poder decir que se instalan 10,000, 20,000 cámaras de videovigilancia puede sonar algo fabuloso. El asunto es qué tan eficientes están siendo para el combate, la prevención y la inhibición del delito. Por supuesto, Magda, todos estos centros de mando conocidos como C5 y en algunos estados los C4 son muy útiles para la generación de información que se va recopilando que al final debe convertirse en un producto de inteligencia. Este es el indicativo de su éxito o de su fracaso. Como bien lo mencionas, hay una inversión millonaria, hay contratos opacos, vemos que la incidencia delictiva a nivel nacional está creciendo y entonces la gran pregunta que nos hacemos es ¿de qué está sirviendo, de qué está funcionando el C5? Bueno, el problema en realidad es que la mayoría de estos centros de mando carecen de suficientes analistas, monitoristas, personal de inteligencia que realmente procese toda la información que se recibe, placas, reportes del 911, reportes de vehículos robados, incluso los informes policial homologado, es decir, los C5 tendrían que ser un gran repositorio de información para que de ahí se genere inteligencia de valor policial. A raíz de esta inteligencia generada, bueno, se pueden generar acciones específicas de combate al delito y un reordenamiento o replanteamiento de la estrategia policial. Precisamente este es el motivo por el que han fracasado, porque la mayoría de estos centros de mando carece de todo este tipo de personal que procese la información. Entonces, pues son simples monitoristas de cámaras de videovigilancia, donde se monitorean las cámaras, pero donde no hay una reacción efectiva cuando se detecta en tiempo real un delito. Sí, y que a ver, aquí vamos justamente a este tema, ¿no? Porque de pronto diera la impresión de que solamente sirven para poder viralizar el delito, porque seguramente te habrás percatado, Ramón, ahora es cada vez más constante el hecho de poder ver información en donde se dice que los policías persiguieron a los delincuentes y ahí trataron de detenerlos, en fin, se les fueron o lograron detenerlos, pero nunca en flagrancia. La mayor parte de las ocasiones pues lo hacen a veces como un afán de nada más viralizar y el hacer parecer que se está trabajando cuando verdaderamente se carece de este trabajo de inteligencia que bien señalas. Ahora, ¿en qué tipo de delitos sí está funcionando la aplicación de esta tecnología? Porque me queda claro, difícilmente se requiere de un trabajo de mayor profundidad, se va a conseguir el poder generar justicia a partir de esto en temas como el homicidio. Pero ¿qué hay del robo de autos, del robo a peatón, de este tipo de delitos que le duelen directamente al ciudadano? Claro, y este es el indicador de éxito de los C5 a nivel nacional. ¿Qué tipo de delitos están orientados a combatir? Y es precisamente los delitos de robo a transeúnte, de robo a casa habitación, de robo a comercio, de robo a vehículo, que lo vemos disparado en entidades como el Estado de México. Precisamente aquí es cuando detectemos un delito en tiempo real, debe de existir toda una estrategia de reacción para que se lance la alerta y se pueda responder. Porque muchos ciudadanos han planteado la queja de que ellos hablan al 911 para reportar que están siendo víctimas de un delito y no tienen una respuesta efectiva. ¿Por qué? Porque los reportes o no son canalizados por los monitoristas o no se cuenta con una estrategia de reacción para poder atenderlo. Entonces, estos centros de mando deben de estar orientados precisamente a lo que le duele a la gente. Es
el robo a casa habitación, el robo a vehículo, el robo en todas sus modalidades. Y entonces, a partir de estas denuncias, es que estos centros de mando deben de canalizarlas y procesarlas adecuadamente. Sería un poco iluso pensar que delitos como la delincuencia organizada o delitos de alto impacto puedan ser combatidos por medio de estos centros de mando. Sí, bueno, ahí me queda clarísimo que es totalmente complicado, ¿no? Ahora, se ha sumado esta tecnología como parte de las distintas estrategias en materia de seguridad, pero ¿cuáles son los resultados en concreto en esta materia? ¿Qué nos dices de la violencia que hoy se está viviendo en el país y que de pronto sí se llega a comentar? Lo veíamos en el informe hace algunas semanas en donde el gobierno federal pues señalaba que ha habido una disminución en ciertos delitos como estos que comentas justamente, como el robo, en el caso del robo de auto, ¿no? Pero ¿estamos hablando de que verdaderamente hay un resultado con base en todas estas estrategias o que solamente es una situación que estuvo, por decirlo de alguna manera, en stand-by a raíz de la pandemia y del contexto actual del país? Bueno, perdón. Y lo que mencionas creo que es muy relevante, Magda, porque precisamente el ciudadano tiene la percepción de que el nivel de inseguridad en su comunidad no ha bajado. De acuerdo a la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que publica el INEGI, en municipios como Ecatepec, en el Estado de México, es más del 90% la percepción de inseguridad. En municipios como Zacatecas, prácticamente está rozando el 100%, precisamente por los altos índices de criminalidad. Entonces, pareciera que no está alineado la operación de estos centros de mando con la percepción de la inseguridad que está habiendo en el país. Los datos duros, la evidencia que refleja el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, nos arroja que estamos en cerca de ya los 100,000 homicidios dolosos que no han podido ser contenidos a pesar del uso de la tecnología. Entonces, son una buena herramienta, Magda, siempre y cuando se fusionen dentro de una estrategia integral. Los estados que han fallado precisamente en este tema es porque le han apostado todo a los C5. La tecnología por sí sola no sirve de nada si no se combina con generación de inteligencia de valor policial, con capacitación de los cuerpos policiales, pero también con una estrategia clara y definida. Si vamos a ver una Guardia Nacional, vamos a ver una Policía Estatal que llega incluso a donde está cometiéndose un delito, donde se detecta la presencia del crimen y no actúa por decisiones políticas, bueno, pues ningún tipo de tecnología nos va a ayudar. Debemos de rescatar a la seguridad pública de este secuestro que está en manos de los políticos y darle realmente el carácter que necesita, volverle una seguridad ciudadana y dotarla de las facultades legales para que pueda actuar. Oye, Ramón, pero a ver, en este sentido me parece que tocas algunos puntos claves. ¿Realmente qué tanta coordinación vemos entre las entidades? Porque, a ver, podríamos ponerle de ejemplo a nuestra audiencia, ¿no? De pronto están en una persecución, están yéndose atrás de unos tipos que están identificados como secuestradores y cruzas la frontera del Estado y ya no los pudieron agarrar. O sea, verdaderamente hay una coordinación interinstitucional, una coordinación que sobrepase las barreras en sí mismas de una entidad para que verdaderamente se logre combatir el delito? Bueno, yo creo que acabas de dar en el punto clave de la debilidad de los centros de mando. Evidentemente existe muy poca coordinación en estos centros de mando. En entidades como por ejemplo la Ciudad de México y el Estado de México, una coordinación muy débil donde todavía no se ha logrado materializar. Pero vamos a ponerlo todavía más grave aún, dentro del propio Estado de México. Los municipios tienen facultades legales para tener sus propios C4, sus propios centros de mando. Y la verdad es de que suena un poco absurdo que estos C4 no están conectados con el C5 estatal. El gobierno del Estado de México tiene 2 centros de mando, Toluca y Ecatepec. Estos centros se hablan entre sí, se comunican, interactúan, pero por ejemplo, municipios como Naucalpan, o Toluca no están perfectamente integrados con el centro de mando estatal. Entonces, si no logramos que la tecnología logre interactuar entre los C4 y los C5
y posteriormente haya comunicación con las entidades federativas, bueno, pues va a pasar lo que dices. En cuanto atraviesen los límites territoriales de una entidad federativa a otra, ya no hay buena coordinación. Hemos visto en algunos delitos que se cometen en el municipio de Naucalpan, que es zona conurbada ya con la Ciudad de México, y cuando ingresan a la delegación Miguel Hidalgo, bueno, pues ahí ya los policías de Naucalpan ya no pueden operar. Entonces, claro, la coordinación es mínima, los resultados son pocos, por eso la ciudadanía se siente tan insegura, y existe una falta de interacción de estos centros de mando, tanto locales como estatales. Y luego volteamos a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Dices, por una parte, la falta de comunicación que llega a haber de pronto entre estos C4 y el C5, o vaya, digamos, esta matriz de vigilancia a nivel estatal, y por el otro, luego ni siquiera le sirven las cámaras de videovigilancia a los municipios, ¿no? Es un tema sumamente extenso. Ramón, muchísimas gracias por estos minutos para Con Mega Noticias. Muchas gracias, Magda. Con mucho gusto y un saludo al auditorio. Que tengas una excelente tarde. Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia, procesos de seguridad, justicia, Fuerzas Armadas y además socio de la consultoría CMC.